Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Yo soy Shivón Guerrero y estamos en nuestra cuarta temporada. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, tengo aquí a mi derecha a mi querido Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, querida Shivón, la verdad muy intrigado, emocionado, nervioso con este programa. Espero no decir ninguna incorrección. Nada, contento de verlos a todos. Seguramente que no, estamos en un lugar seguro, eso es un espacio de discusión y aprendizaje, pero bueno, también al lado izquierdo me acompaña mi querida Lu. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gio? Roberto, ¿todo bien? Muy contenta de estar acá, con muchas ganas de escuchar, aprender y discutir. Así que la tiro con suspenso, como siempre, sobre el tema de hoy. Y bueno, justo el tema de hoy tiene que ver con un movimiento político teórico que está volviéndose un nuevo tropiezo de la heteronorma. Estamos hablando del transfeminismo. Y para saber un poco más de qué hablamos cuando decimos transfeminismo, vamos a ver la siguiente cápsula. El transfeminismo busca la actualización de los sujetos políticos del feminismo en pos de un feminismo no solo para aquellas personas cisgénero femeninas. Del mismo modo, busca hacer una crítica antidogmática al establecer una relación transversal entre distintos movimientos y particularidades, incorporando agendas transmigrantes cuerpodivergentes y construyendo alianzas estratégicas entre las distintas minorías. No se trata entonces de la construcción de pequeños cotos de privilegio a partir de identidades particulares, sino de la búsqueda de la activación de la resistencia a través del consenso, el diálogo y la construcción de alianzas. Nuestra invitada de hoy es Ayak Valencia. Es investigadora inscrita en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Escribió entre 2006 y 2009 Capitalismo Gore, el cual se ha convertido en un bestseller y ha sido traducida a más de 10 idiomas. No se identifica como cismujer y habla de transfeminismos, pues busca un antiesencialismo en la negociación de nuestros cuerpos e identidades con el Estado. Echa mano también del performance y el arte contemporáneo para llevar a cabo y explicitar esta negociación. Bueno, pues después de ver esta cápsula ya podemos finalmente presentar a nuestra invitada del día de hoy, que hay que decir que es una persona muy conocida, muy querida en comunidades académicas y también en espacios, digamos, de resistencia y subversión. Ella es Ayak Valencia. Para quien no la conoce, bueno, Ayak es una académica que trabaja en el Colegio de la Frontera Norte allá en Tijuana, pero también ha hecho otro tipo de intervenciones. Ella es poeta, ella es escritora y también, por ejemplo, es muy conocida no solo por hacer talleres drag king, sino también por reflexionar, por ejemplo, de la experiencia drag king como una experiencia de subversión. Y tiene una obra que es un bestseller. Es raro tener un libro académico que sea un bestseller. Ella puede decir que tiene un bestseller, que es un libro que ha hecho época, que se llama Capitalismo Gore, que yo ya perdí la cuenta de cuántos idiomas se ha traducido, pero el más reciente fue el coreano. Pero está en español, evidentemente, está en inglés, está en francés, está en alemán, creo que también está en italiano, ya nos lo dirá, pero bueno, se ha traducido a muchos idiomas y es una de las grandes representantes de lo que se llama el transfeminismo, no solo en México, sino en general, yo diría, en todo lo que es la hispanidad, aunque ese es un término que luego no nos gusta. Pero bueno, Ayak, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar este día con ustedes y bueno, emocionada también por lo que podamos como dialogar y poner en común y también por los disensos, ¿no? Que transfeminismos es un tema amplio, ¿no? Y a veces con muchos matices, creo. Sí, yo creo que, y eso se verá en esta mesa, porque además creo que hay diferencias regionales. Hablando con Lu, eso en algún momento me ha quedado muy claro. Pero bueno, empecemos por lo más básico. Sí. Yo creo que una parte de nuestra audiencia no ha escuchado la palabra transfeminismo, no sabe qué nombra. No sé si nos podrías contar un poco de qué va esto llamado transfeminismo. Claro, bueno, para empezar, a mí me parece muy importante siempre hacer una pequeña genealogía, ¿no? de los movimientos, de los procesos y también de las palabras en sí mismas. Para empezar, el término trans como prefijo no es solo la incorporación de personas trans al feminismo o el feminismo para personas trans, sino más bien significa como prefijo, prefijo significa movimiento, devenir, cambio, y en este sentido el transfeminismo es una actualización o una propuesta de actualización del sujeto o de los sujetos políticos del feminismo que no se queden solamente en la idea más estandarizada o estanca y a veces dogmática de que los feminismos son solo para las personas que se identifican como cis, género y
femeninas, ¿no? Regularmente, que ellas se denominan mujeres. Pero bueno, la cuestión es que el término trans tiene que ver con este movimiento, con un movimiento de autocrítica antidogmática, ¿no? Y una apertura del movimiento para la justicia social, y que incluye también en la agenda transfeminista, por supuesto, las agendas trans, pero también las agendas, en el caso, por ejemplo, de Tijuana y del norte de la frontera, las agendas migrantes, la justicia social también para corpodiversidad, una serie de cuestiones que no están consideradas dentro del feminismo más, digamos, hegemónico y más esencialista, que son necesarias en el contexto político global, donde justamente la migración, los derechos por la salud reproductiva y por otras cuestiones que nos han preocupado como feministas desde hace muchas décadas se tienen que actualizar también con la cuestión, por ejemplo, migratoria, con la cuestión de la corpodiversidad y otras situaciones vitales que no son únicamente apegadas al canon, ¿no? de los feminismos más tradicionales. Sí. O sea, me parece muy importante lo que estás mencionando. Sí, el transfeminismo es un feminismo que incorpora la experiencia trans, pero no solamente. Es un feminismo que habla de tránsitos de fronteras entre naciones, entre clases, corporalidades, que habla de cuestiones de salud, cuestiones de capitalismo, que tú has trabajado mucho. Es decir, que no se circunscribe y que no está, digamos, encorsetado en una identidad. Y menciono eso porque creo que una pregunta obligada que va a hacerte una parte de la audiencia es ¿por qué una mujer como tú, que no eres trans, puede nombrarse transfeminista? Yo creo que una parte de la audiencia va a decir, ¿cómo? ¿Que no habíamos dicho que teníamos que ocupar una identidad para hablar? Y yo, a título personal, creo que ese ha sido un equívoco, creo que ha sido un error atarnos a identidades y esencializar la reflexión política, pero yo quiero saber tu respuesta. Claro, desde ese punto de vista me parece súper importante la idea de cuestionar la identidad como uno de los aparatos o de los dispositivos de activación y reafirmación de la idea de Estado-Nación, ¿no? Como que consideramos que viene un combo, y ahorita voy a tratar de hacer una analogía con otra cuestión, pero el combo de Estado-Nación, identidad, nos ha llevado a diferentes distopías, ¿no? Para empezar el fascismo, para continuar, bueno, para empezar el colonialismo, para seguir el fascismo, y luego para terminar de cerrar en la política neoliberal de los derechos de las personas que están circunscritos al chantaje institucional de que te tienes que circunscribir a una identidad para ser algo, alguien y ser reconocido básicamente en la letra, porque en la práctica sabemos que tenemos muchísimos derechos, pero que esos no se cumplen. En este sentido, la idea de no circunscribir o no someterse al chantaje de lo identitario, la identificación es diferente, ¿no? Hay que tener súper claro que hay una diferencia entre las terminologías de identidad, identificación, y que la identificación es algo propio de los sujetos, de las sujetas y de la singularidad de estos sujetos, pero que la identidad como algo que se circunscribe, como una norma social que deja fuera todo lo que no está dentro de esa norma, crea no solamente omisiones importantes en la ley, sino también genera violencia física, simbólica, política y económica para estas personas que no están adscritas a esta identidad. Y no me refiero solamente a la identidad de género o la identidad sexual, que es algo por lo que hemos luchado muchísimo las personas de la disidencia sexual, pero también pienso en esta cuestión de las fronteras y las violencias que se generan por no cumplir con la norma identitaria. Esto me parece muy importante y me parece muy político, y creo que es una discusión que se tiene que tener más allá del binarismo de género y más allá del identitarismo esencialista que está buscando regresar a los inicios de la ciencia, donde nos dijeron que ser mujeres era ser inferiores, y volvemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar un poco por acá, pero un poco respondiendo a por qué una persona que no es una persona trans, porque yo no me identifico como una persona cis tampoco, pero bueno, yo tampoco tengo mi mapa genómico, así que no te puedo decir qué hay allá adentro, pero sí estoy a favor de alianzas estratégicas para que el mundo consiga un bien común y no solamente mis pequeños privilegios vinculados a eso que alguna gente llama esencialismo biológico, frente a los antiprivilegios de otras personas que realmente podrían tener más en común que personas que estén dentro de esta categoría esencialista, ¿no? O sea, justo con lo que te traía Gio, y algo que surgió mucho en estos programas es que cuando decimos el feminismo, decimos no, los feminismos, son muchos, y en el transfeminismo pasa lo mismo, no es el transfeminismo, sino los transfeminismos. Y este transfeminismo del cual sos parte tiene que ver justo con esta ampliación del prefijo trans, ¿no? No solamente remite a la identidad trans, sino a personas que por uno o más motivos
no cumplen con las normativas sociales, ¿no? Como por ejemplo personas que se viven con algún tipo de discapacidad. Y en este sentido, como traía Gio, hay diferencias regionales porque hay otros transfeminismos, sobre todo en Argentina, quizás en Colombia, en Perú, no sé bien cómo está ahora exactamente la genealogía de los transfeminismos allá, pero hay como un sujeto político específico que son las mujeres trans y travestis, ¿no? Y por supuesto siempre también pensando en la clase y la raza, porque como decíamos fuera de aire, justo las personas trans no tienen acceso, por ejemplo, a ciertas posibilidades laborales, y hay por supuesto una interseccionalidad con la clase, pero sin embargo son el sujeto político del transfeminismo. Y esto que traes me parece interesante, porque incluso quizás hoy en Argentina también podemos estar viendo una ampliación, no solo porque hay personas no binarias que están también en la fila del transfeminismo, sino por esto que planteás, otras interseccionalidades que son abandonadas por los feminismos en general y que tiene que ver con este esencialismo que decís de pensar que la cismujer heterosexual blanca es el sujeto político de los feminismos. O sea, en este sentido, ¿cómo sentís que dialogan estos transfeminismos, ¿no? El del prefijo trans ampliado y aquellos transfeminismos que vienen de un transfeminismo donde el sujeto político son las mujeres trans y travestis. Sí, eso es importante que lo digas porque al principio decía que la genealogía es diversa, ¿no? También yo mencionaba lo de la hispanidad, que es un término complejo, pero bueno, es en el idioma que nos comunicamos. Hablamos como 25 idiomas de español, ¿no? O sea, tú hablas argentino, yo tijuanense. Pero, yo wildense. Wildense, perfecto. Pero a esto me refiero con que, por supuesto, el transfeminismo no puede tener una etiqueta, los feminismos en general no pueden tener una etiqueta dogmática, porque el propósito justamente son movimientos de liberación y se van actualizando. Si no se actualizan y siguen en el esencialismo, entonces no estamos hablando de una agenda política extendida, sino más bien de un copyright sobre un concepto. Y esto me parece bien peligroso y también muy de la mano del neoliberalismo de ponerle etiqueta y presupuesto a todo, pero por supuesto también hablaremos luego del presupuesto, que es algo que creo que les preocupa muchísimo a las personas que no quieren ampliar el sujeto político del feminismo. En el caso de los transfeminismos, creo que hay genealogías muy específicas a nivel terminológico y también a nivel de práctica y de activismo. En Estados Unidos, y esto lo pongo porque parece que siempre es el referente, ¿no? Igual que como en teoría queer y otras cuestiones que la gente piensa que conoce porque leyó una cinta de estas por eslogan y después dices, oye, de verdad no tenemos ni idea de muchas cosas, pues estamos aquí discutiendo con frases de TikTok. La cuestión es que en 1992, Diana Kubart, así se llama, es una teórica que empieza a hablar de transfeminismo en la Universidad de Yale. Y ella habla, en su proyecto es hablar de la experiencia trans dentro de la academia y empiezan junto a Koyama, se apellida la otra teórica, abren una página en el año 2000 que se llama transfeminism.org y que era para hablar del proyecto trans en la academia, ¿no? Y esto no llegó como a buen fin, pero también hay otra genealogía también de los años 90 donde hay alguien que dice, bueno, incorporamos a las personas trans al feminismo y eso es transfeminismo. Esa es como la genealogía de los Estados Unidos, que también viene de una lógica y de una política de lucha permanente después de Stonewall y hasta ahora, donde justamente una de las virtudes no solo de la academia, sino de la vinculación entre academia y activismo es poder conseguir tener denominaciones o autodenominaciones que estén acorde con lo que las personas necesitan para enunciarse y existir políticamente, ¿no? Entonces este concepto de trans también es un concepto que podemos encontrar en Susan Stryker en su libro Historia de lo Trans y bueno, eso es por un lado la genealogía de los Estados Unidos. Antes de que nos la sigas contando, porque tenemos que hacer un corte, Okay. Perdón que te interrumpa, pero bueno, no, tranqui. Ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma, cuarta temporada. Hoy estamos hablando con Sayak Valencia acerca del transfeminismo.
Y justamente Lu le hacía una pregunta bastante choncha acerca de las historias del transfeminismo, porque no es solamente una cosa. Y justo Lu contrastaba lo que, por ejemplo, en Argentina se entiende por transfeminismo, donde quizás históricamente ha estado mucho más centrada en la experiencia de mujeres trans y travestis. Y ojo que la noción de travesti en Argentina no es exactamente lo que entenderíamos aquí en México. Eso es una cosa que quizás más adelante, si nos da tiempo, explicaremos. Y Sayak nos contaba un poco de la historia en Estados Unidos, remitiéndose ya a nombres de autoras muy famosas como Susan Stryker, Koyama, entre otras. Pero nos quedaba la pregunta de cuál es la genealogía del transfeminismo en México, en América Latina, en tu propia obra, Sayak, y justamente te regreso la palabra. Bueno, pues gracias. Y es muy importante, como lo que decíamos, como que poner las diferentes historias o las diferentes genealogías de los transfeminismos, porque como bien dices, Lu, hay una historia política detrás de cada uno de los movimientos transfeministas, no solo teórica, sino política y vital. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, hay un transfeminismo desde hace bastante tiempo, antes que en el Estado español incluso, o al mismo tiempo, pienso mucho en el caso de Ecuador. El caso ecuatoriano es muy interesante porque hay dos abogadas, pero una de ellas tienen un programa que se llama La Casa Trans, y antes de eso ellas son abogadas y hacen como cuestiones de derecho para conseguir derechos a las disidencias y también militando desde el transfeminismo. Se denominan transfeministas desde los 2000, principios de los 2000, finales de los 90, y hacían un proyecto con trabajadoras sexuales, mujeres sobre todo trans, y tenían esta casa para que pudieran estar como en acogida estas mujeres, y les daban información, y bueno, se llamaba La Patrulla Legal. Ellas iban por las calles y hablaban como esto. Entonces el movimiento en Ecuador, que es un país muy pequeño, es muy importante y además tiene una genealogía diferente, estratégicamente diferente a lo que se ha hecho en el transfeminismo en otros lugares. Lo rescato porque parece que de repente todo viene o de Estados Unidos o de Europa, y no es tan así. En el caso mío, y para pensar después hablar un poco más de Latinoamérica, en mi caso, Capitalismo Gore es desde la perspectiva transfeminista, y te estoy hablando de ese libro, lo escribí entre 2006 y 2009. Entonces yo ya venía militando en el transfeminismo, que es, en el caso del Estado español, era como una suerte como de revitalización del concepto de lo queer, ¿no? Como aquello que no, lo queer no eres queer, es una desadscripción crítica de lo identitario, y entonces nos parecía que se había estado comercializando muchísimo la noción de queer, que además queer es para otro programa completo, ¿no? Con las multitudes queer de los Estados Unidos, que serían feminismos negros, chicanos, personas con VIH en los años 80, desestructuración económica del neoliberalismo reaganista, o sea, todo ese es el caldo cultivo del queer. No es solo la teoría queer, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante ver como la teoría encarnada, digamos, ¿no? Para poder pensar en estos fenómenos que no son solo entelequias semiótico-políticas, ¿no? Sino que son realmente discursividades encarnadas. Ahora bien, en el caso del Estado español, desde los años 80 se había estado discutiendo mucho la incorporación de personas trans al feminismo, porque hay varias representantes como Kim Pérez y otras mujeres trans que habían estado militando, Juana Ramos, Marc Ambroyé y otras personas trans, sobre todo mujeres trans, porque eran más visibles. También existen hombres trans, por supuesto, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero ellas estaban hablando todo el tiempo como de la incorporación, porque militaban en los movimientos feministas, pero no se les reconocía como feministas, ¿no? Entonces era como esto es un poco una aporía, ¿no? Como también pasaba con las chicanas en el movimiento chicano, de se quedan con nuestro trabajo, pero no hay reconocimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a partir de los años 80 empieza la discusión en el Estado español sobre por qué es necesario incluir a las personas trans y sobre todo a las mujeres trans en el feminismo. Y hay varias jornadas, ¿no?, que ponen estos hitos de cuándo empieza a hacer como esta discusión importante. Y hay un momento específico, creo que hay dos genealogías, la del transfeminismo, como más histórico, que venía de las mujeres trans en el feminismo, en los feminismos en el Estado español, que también los feminismos no son de mujeres blancas heterosexuales y cisgénero, sino que vienen también de una tradición obrera, algunas veces racializadas, de migrantes en el Estado español, pues de Argentina, de Chile, por las dictaduras también, ¿no?, conflictos políticos, y bueno, gente que fuimos ahí a estudiar o lo que sea, pero como
un transfeminismo de colores, digamos, ¿no? No hegemónicamente blanco con acento con C, ¿no? Y en este caso, te decía que hay dos genealogías, esta que viene de muy atrás y de más lejos, y luego la otra que empieza a trabajar a partir de la reinterpretación de cuestiones que son problemáticas para el movimiento feminista aún, que tiene que ver con la legalización del trabajo sexual, con la despatologización de las identidades trans y con la producción de pospornografía feminista y arte queer. Y estas cosas que no son como condición sine qua non entre ellas, pero que están dentro de esta agenda. En este caso, como que se empieza a hablar mucho más de transfeminismo a partir de unas jornadas de una maratón que se llamaba la Maratón Postporno en 2003, yo estaba llegando apenas allá, en Barcelona, y Paul Preciado había sido quien empezó como a hablar de esto, pero todavía no se llamaba transfeminismo, ¿no? Era como una serie como de disrupciones desde lo queer a estas formas de representación. Y a partir de ahí hubo como 10 años, bueno, 2008 es muy importante porque también hay un punto neurálgico que es la organización del grupo internacional de Stop Trans Pathologization, que era en contra de la patologización de las personas trans del DSM-5, creo que iba a salir, y que empieza en 2008 a hacerse la campaña. Son 5 personas en Zaragoza, que además es una ciudad periférica del Estado español, que no es tan importante, y eso a mí me da un montón de ilusión revolucionaria. 5 personas, 5, entre ellas estaba Itzole Araneta Cincunegui, que ahora está trabajando en Donostia, ¿no? Ella es de ahí, pero 5 personas empezaron a redactar, luego tradujeron, luego se volvió un movimiento internacional y lograron cambiar algunas cosas, obviamente no en las condiciones que hubiesen querido. El DSM-5 sacó lo trans, pero metió a 200 personas más. Entonces, bueno, un poco como lo que dice Rita Segato, el Estado te da con una mano lo que ya te quitó con la otra, ¿no? Sobre eso que mencionas, me parece muy importante que mencionas que el transfeminismo no solamente se ocupa de temas identitarios y que de hecho hay una parte del transfeminismo que recupera de la teoría queer esta ruptura con las identidades, ¿no? Porque creo que a veces hay una concepción de que hay una especie de narcisismo, y pienso en una autora francesa como Elisabeth Roudinesco, que abiertamente dice: estos movimientos solo piensan en las identidades, solo piensan en ellos, ellas mismas, y desatienen otro tipo de problemas sociales. Y yo escuchándote, oigo que nos hablas de capitalismo, que nos hablas de neoliberalismo reaganista, que nos hablas de VIH, que nos hablas de migración, que nos hablas de trabajo sexual. Es decir, que no estamos hablando de algo que solo pase por las identidades y que de hecho a veces incluso implica una crítica a cómo las identidades las coopta el Estado, ¿no? Entonces yo quisiera un poco preguntarte, ¿por qué es importante resaltar el hecho de que el transfeminismo habla también de estos problemas estructurales que no solo sufren las personas trans? ¿Por qué crees que esto es algo central a este movimiento? Me parece que es central porque vivimos en realidades completamente complejas, interseccionales, y que no podemos segmentarnos. O sea, a mí no me pueden decir, a ver, ¿qué parte de ti es más mexicana o más tijuanense o más, no sé, eso no se puede hacer. Me parece, de hecho, como un alegato y una demanda absurda y muy en el corte de la racionalidad sexopolítica de Occidente, que todo lo quiere dividir, que todo lo quiere fragmentar, porque la fragmentación también desmoviliza a los movimientos políticos. A mí me interesa el trabajo en común. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que ser amigos, no tenemos que llevarnos ni siquiera bien, pero porque el frente común es necesario, porque obviamente el Estado, y aquí estoy hablando del Estado con letras mayúsculas, no exactamente un Estado o varios Estados, sino el Estado no es tu amigo. O sea, básicamente tu cuerpo le pertenece al Estado y entonces hay que negociar con el Estado. Le pertenece porque tenemos un pasaporte y bueno, todo esto que saben mejor que yo. Y en este sentido, evidentemente, en un proceso de precarización extrema que estamos viviendo cada vez más y de devenir minoritarias, ¿no? Cada vez estamos, las personas que tendrían algunos privilegios van perdiendo sus privilegios, pero las personas que ya estaban precarizadas van precarizándose todavía más. Entonces, en un tipo de devenir mujer, diría Guattari y Rolnik, pero también Deleuze y Guattari, este devenir mujer del mundo, entendido mujer no como una corporalidad, sino como este proceso histórico-político de minorización, en donde justamente las mujeres son construidas como un sujeto político identitariamente
inferior para poder ser gobernadas y ser explotadas. En ese sentido, a mí no me interesa ser mujer. No quiero que me exploten y no quiero que me digan que el paternalismo estatal me diga lo que yo tengo que hacer, y no quiero llorarle a papá para que me proteja. Eso no. En realidad lo que tendríamos que hacer es pues seguir impugnando porque la violencia no sea una cuestión generalizada y específicamente dirigida a los cuerpos feminizados. Entonces, esto me parece importante, y no pensarlo de manera compleja me decepciona terriblemente a nivel epistemológico de las grandes cabezas que hemos leído, y que de repente no sé en qué momento hubo un límite político o económico que hace que hagan alianzas con los discursos más reaccionarios, ¿no? Yo de repente veo que grandes teóricas de los feminismos o del feminismo, de un tipo de feminismo, hablando en cadenas nacionales de la derecha y de religiosa, dices, wow, aquí no hay memoria política ni histórica. Y después dicen que son feministas radicales, cuando en realidad lo que están haciendo es, se están volviendo conservadoras. Esto me parece que es una antinomia para la misma idea del feminismo como objetivo de liberación, ¿no? No me parece que sea compatible. Sayek, algo que me llama muchísimo la atención, escuchándote, tiene que ver justamente con una percepción para parte de la población respecto a algunos feminismos, justamente lo acabas de decir hace un momento, que parecen excluyentes, ¿no? Y algo que escuchándote, y no solo aquí, sino en otras entrevistas, digo, porque como decía Shivon, eres una persona, digamos, como muy pública y muy respetada, como en ese sentido en tu discurso, ¿no? Tiene que ver con un asunto de inclusión que me sorprende muchísimo. Es decir, que me parece que abraza como, digamos, lo acabas de decir, a muchas minorías, pero también a muchos movimientos que pueden identificarse, digamos, con una idea, digamos, mucho más amorosa, y que tiene que ver con el sujeto oprimido, pues, ¿no? O sea, con una solidaridad de lo marginal, de alguna manera, que eso me parece incluso muy conmovedor desde este lado. Y eso me intriga muchísimo, pues, ¿no? O sea, cómo percibir de otra manera la idea del feminismo a través del transfeminismo. Y que también se nutre de diferentes fuentes, ¿no? De feminismos populares, de feminismos que no tienen que pedir permiso para enunciarse feministas. Esto creo que es muy importante, ¿no? Si tenemos que pedirle permiso a alguien, creo que entonces estamos fallando con la idea de que esto es un movimiento amplio y libre. Pero sí me parece también importante que mucha gente tiene una práctica transfeminista, aunque no se enuncie así, y a veces no se enuncian así porque no conocen qué es exactamente o qué podría ser o cuál de las vertientes del transfeminismo les podría acomodar. Sí me parece importante decir una cosa, que el transfeminismo no es como lo que dijimos nada más la inclusión de las personas trans, pero las personas trans son muy importantes para la agenda. Y también otra cosa que en los 2004, 5, 6, por ahí, dijimos, no nos interesa la teoría queer sin feminismo, pero tampoco nos interesa el feminismo de derechas, ¿no? Para nosotros no existe. O sea, y estoy diciendo feminismo de derechas, aquel feminismo excluyente, porque me parece que en la historia política de de Occidente básicamente, pero en este caso de nuestros países, la derecha es quien excluye, es conservadora, dice cómo tienes que ser o no puedes ser. Hay como una reglamentación de la identidad para poder ser posible. Y en este caso, creo que el proyecto emancipatorio de los feminismos en general y los proyectos emancipatorios de la izquierda y en general de todas las proyectos emancipatorios no son prescriptivos o no deberían ser prescriptivos, ¿no? Pensaba, solo para cerrar esto, pensaba en las TERF. Digo, que me encantaría un poco que nos ayudaras a que la audiencia lo entendiera, pues, ¿no? O sea, la exclusión, o sea, que si nos ayudas a explicarlo estaría increíble. Sí, hay varias cosas que me parecería importante que pudiéramos discutir. A lo mejor no vamos a tener el tiempo, pero me parece importante una cosa. Por un lado está el feminismo de la igualdad. Dicen que bueno, es el más institucional, lobby político, derechos ciudadanos, todo esto que sabemos que estaba el de la igualdad, de la diferencia y el separatista lesbiano. Hay más, pero basándonos como en esta triada, ahora me parece completamente psicótico el hecho de que personas del feminismo de la igualdad sean trans excluyentes y que se denominen radicales por eso, cuando en la lucha política las de la igualdad y las radicales, o sea, las no eran compatibles, porque básicamente las de la igualdad regularmente eran heterosexuales y las radicales eran lesbianas separatistas. Y ojo, ser separatista no es ser excluyente, es diferente, ¿no? Tener espacios para cada una, o sea, como un espacio para las mujeres, para tal, pero no eran odia personas trans ni trans excluyentes. Hay una diferencia importante en eso. También los espacios pueden ser separados sin ser agresivos, ¿no? O sea, tú vas al club de tenis
o vas a no sé dónde, pero no tienes por qué querer entrar a todos los espacios. A mí me parece importante eso, pero no incorpora que radical sea transexcluyente. Y las personas que están haciendo esto no son radicales, están polarizando el movimiento porque radical significa ir a la raíz de las cuestiones, ¿no? Y ahí creo que es importante ver también que la incitación al odio, cuando la hace un personaje detestable como Donald Trump, a todo el mundo le parece terrible y se arrancan el pelo, pero si lo dice una persona que está pasando sobre los derechos de otra, como ofendiendo directamente a la integridad y apelando a la violencia contra la integridad física de ciertas personas, me parece que no es un proyecto democrático y me parece que no es compatible con todo el discurso feminista, más allá de que lo queramos forzar o lo queramos poner en una agenda una agenda conservadora. Eso no es el feminismo. Claro, o sea, esto que decía Roberto es como que en síntesis el transexclusionismo es un feminismo que... No es un feminismo. Se dicen feministas, pero recortan derechos, ¿no? Entonces estamos quienes pensamos que los feminismos y los transfeminismos bregan por la ampliación de derechos. Yo quería preguntarte algo que no sé si tenemos tiempo. No, desafortunadamente Okay, no lo tenemos, pero si me dejas hacer un corte regresando, puedes plantear la pregunta. Perfecto. Pero bueno, ahora justamente regresamos después de este corte. Seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma con Sayak Valencia. Estamos de vuelta aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos hablando con Sayak Valencia sobre transfeminismo. Y bueno, antes de irnos al corte, Lu tenía una pregunta, por favor. Muchas gracias, Gio. No, tenía mucho que ver con lo que Gio había traído antes, y es que mi pregunta era, ¿qué pasa hacia adentro de ese transfeminismo en relación a, ¿hay jerarquías? ¿Por qué lo pregunto? Porque una vuelta también Gio me contaba que mucha banda intersex no quería que la I aparezca en las siglas LGBT, porque la mayoría de personas endosex, es decir, que no eran intersex, invisibilizaban incluso a las personas intersex, ¿no? Como que dentro de lo marginal de un montón de corporalidades volvemos a reproducir jerarquías, en efecto. Y esto es lo que Gio me contaba y que después indagué y que sí, es cierto, de hecho. Entonces me preguntaba cómo pasa esto hacia adentro de los transfeminismos, y sobre todo porque tuvimos un episodio con Diana Torres, donde nos habló del posporno y hablamos de la sexualización de las personas que se viven con discapacidad, ¿no? Esto que es muy fuerte y que también es parte de este transfeminismo, de decir, ok, vamos a criticar la desexualización de estas personas. Pero más allá de eso, pareciera que en este transfeminismo también puede haber jerarquías, ¿no? Que hay problemas sociales que terminan siendo más visibilizados que otros. Indefectiblemente, o sea, yo creo que las jerarquías, desafortunadamente por la manera en que pensamos tiempo y espacio y seguimos utilizando la teoría, por ejemplo, y viniendo a las universidades a que nos arquitecturen la cabeza para pensar de una manera, o no viniendo a las universidades, pero teniendo una arquitectura social de pensamiento y afecto. Sí hay jerarquías, pero esas jerarquías no las podría como yo decirte, es que este transfeminismo hace esto y aquel no. Yo te puedo hablar desde donde yo milito y donde yo como pongo el cuerpo y el trabajo. La idea es que, por supuesto, no es que haya alguien por encima de nadie, me parece más interesante la idea de multitud y de horizontalidad, y aquí el concepto de multitud espinociano más que de pueblo, ¿no? Aquello que es una, digamos que es una serie de sujetos, más bien de singularidades que tienen pues vitalidades diferentes, que a veces están en consenso, que otras veces no, pero que eso no elimina también el trabajo de autocrítica radical hacia adentro de los movimientos, en el caso del transfeminismo, esa invisibilización de que hablas de los cuerpos intersex y que esos cuerpos intersex o personas intersex están haciendo al interior del movimiento, lo cual me parece muy saludable y no me parecería una condición sine qua non, y aquí lo voy a trasladar al otro argumento, de escisión, ¿no? O sea, podemos aprender y podemos transformar esto y podemos como incorporarlo en la agenda si esas personas quieren ser incorporadas. El transfeminismo no es un chantaje, o sea, y no es un generismo tampoco, no es, tú te tienes que adscribir a esto, o sea, no es el soviet, y no nos interesa porque sabemos a dónde nos llevan ese tipo de jerarquizaciones, ¿no? La cuestión es que
que esto también pasa en otros feminismos, pero ahí donde las jerarquías sí son muy evidentes y además son muy celebradas, ¿no? O sea, encumbrar el discurso de una señora que está excluyendo y entonces vamos como borregos a decir, sí, todo es perfecto. Y dices, wow, yo tengo un poquito de sentido crítico y creo que justo negar derechos a las personas, me caigan bien, no me caigan bien, militen en esa lucha o no, no me parece un proyecto ético posible. Y esto ya estoy hablando a nivel de ética, ¿no? Y a nivel de ética y política me parece muy duro que se esté haciendo una decisión en el feminismo al interior de los feminismos porque haya una jerarquía de quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar. Evidentemente, desde el color y desde la geopolítica en la que yo me habito, tengo ciertos privilegios, pero también tengo ciertas desventajas que no me voy a quejar. Yo creo que tengo bastantes intersecciones subjetivantes, ¿no? Diríamos, porque las otras desubjetivantes te hacen devenir minoritario. Pero en este sentido no se trata de mi yo herido porque me quieren quitar mi feminismo, sino más bien de ampliar justamente este proyecto porque cada vez está haciendo, o sea, el avasallamiento neoliberal, el avasallamiento de la precariedad, de quitarnos derechos, de la gentrificación de las ciudades, la falta de agua, los movimientos ambientalistas, todo eso que parece que está por fuera, son parte esencial de nuestras discusiones. Y entonces sí se puede hacer una crítica radical al interior de los movimientos porque nadie tiene la última palabra y eso me parece súper saludable, pero no te podría decir cómo es la jerarquía dentro de los transfeminismos, más allá del que yo milito y que no es igual a todos los transfeminismos. Sobre todo esto me parece importante, no tenemos una receta, porque no necesitamos una receta y no tenemos un sujeto único del feminismo porque no necesitamos un sujeto único del feminismo. Recordemos la revolución haitiana. Hicieron una revolución sin sujeto. Me van a decir, ¿y eso cómo? ¿No? Porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo se va a hacer una revolución sin sujeto? Yo sé que quieren mucho al Che Guevara, y yo también a veces me pongo su barba, me gusta su barba. Pero la cuestión es que tenemos la idea chantajista de que las revoluciones solo se pueden hacer de la vía por la vía armada o por la vía de la razón y del Estado, pero es una cuestión súper instrumental y súper colonial, porque pensemos en que la primera revolución de liberación de las Américas la hicieron personas negras en Haití que no eran sujetos. No eran sujetos. Eso es una revolución sin sujetos, pero se hizo una revolución. Entonces, esto me parece muy importante para pensarlo. ¿Por qué estamos peleando por un sujeto que se crea en el siglo XVIII para una racionalidad sexopolítica que corresponde a la ciudadanía de los varones pudientes europeos, hijos de la Revolución Francesa, cuando nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestras revoluciones posibles aquí y ahora? O sea, a mí algo que estuve viendo en internet cuando estaba investigando sobre ti tenía que ver con la prolongación, digamos, como el discurso teórico hacia otras áreas como el performance, que eso, digamos, me encantaría que un poco nos contaras, digo, porque uno piensa de pronto como en un académico o académica y uno dice, bueno, es una persona en un cubículo, digamos, como sentado y escribiendo siempre como ponencias interesantísimas. A mí me gusta mucho como esta idea de prolongar, digamos, como la comunicación del discurso a través de, digamos, otras experiencias performáticas. Cuéntanos un poquito cómo llegas ahí. Bueno, yo vengo ahí como uno tiene muchas vidas, ¿no? Yo vengo de la literatura, de la poesía, sobre todo del performance, y me gustaba mucho todo. Entonces mi curiosidad ha hecho que para mí pensar las cosas sea también ponerlas en el cuerpo y ponerlas como una pregunta en el espacio. Eso es lo que yo hago con performance. No hago arte de performance, ¿no? También esto es otra genealogía amplísima, ¿no? Del siglo XX, del XIX-XX, y que a mí el arte contemporáneo y el arte moderno me parece esencial para pensar la manera en que concebimos la subjetividad contemporánea, ¿no? Capitalística y contemporánea, pero muy influida por la estética del siglo XX, ¿sí? de las vanguardias, pero también, bueno. Todo esto me parece importante porque el performance, que hay como un chiste, ¿no? Y todo al final, todo el mundo que hace performance se quita la ropa. Yo no lo hago, pero no me siento tan orgullosa de mi cuerpo, por eso no lo hago. No es verdad, no es por eso, es porque simplemente creo que el performance como una forma de poner en el espacio público dos cuestiones. Una que tiene que ver con la representación, ¿no? El performance, y el endurance como algo como que se pone ahí como tipo hacer un trabajo en ese espacio público, pero también de la performatividad disruptiva, en el sentido de que yo me pongo en sociedades altamente racionales, podríamos decir, como queremos pensarnos. Tú te pones una barba y un bigote y sales a la calle y la gente te sigue viendo raro. Dices, wow, vemos masacres todos los días, vemos asesinatos, vemos violaciones, comemos con muertos en la tele, y todo eso
anestesia absoluta, ¿no? O sea, un poco de indignación terrible, pero te pones una cosa que rompe el binarismo de género y la gente se vuelve loca y dices, wow, qué interesante, porque no quiero darte una lección, solo quiero que te preguntes por qué te incomoda, ¿no? Me interesa mucho el trabajo de la incomodidad, que me incomode a mí y que nos incomode no per se, sino qué nos incomoda y por qué, ¿no? La pregunta está dentro, ¿qué nos incomoda? Y en este sentido me parece que es una pregunta muy pertinente para esta decisión en el movimiento feminista. ¿Por qué de verdad nos incomoda que las personas trans se denominen mujeres, hombres, no binarias? ¿Cuál es el problema, no político, casi personal que tienen estas personas con eso, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante porque es una lógica muy reduccionista y mucho más que tendríamos que ver en terapia personal que en el movimiento en general. Pero bueno, esto te lo pongo como un dispositivo también de imaginación política por otros medios. El cuerpo nos dice cosas siempre, aunque no lo queramos escuchar, ¿no? Y esto me parece que es parte fundamental, como un dispositivo que no nos dieron. O sea, cada una tenemos un cuerpo, pero hay que ganarse el cuerpo todo el tiempo. Y en ese sentido, jugar y desobedecer con el cuerpo es muy interesante. A mí me gusta mucho reírme. Entonces, performance es eso. Y como tú decías, la academia parece que es un cubículo y todo eso. Adoro leer, me encanta la teoría, pero me aburre muchísimo tener que pensarme como de una manera muy unidimensional, ¿no? Yo creo que la manifestación, y como las manifestaciones y las protestas han pasado de ser manifestaciones al uso tradicional, digamos, de la vieja izquierda, a la manifiestación, por ejemplo, ¿no? Lo veo mucho más desde esa alegría, incluso en las condiciones terribles en las que nos encontramos, para pensarnos en otro lugar desde afectos vitalizantes, diría Spinoza, o afectos alegres, más que desde este otro lugar que nos circunscribe y que si obedecemos termina por devorarnos por dentro, ¿no? Y por secarnos. Entonces, por eso lo hago y pues porque no puedo evitarlo también. Bueno, y eso que mencionabas de que te encanta la barba del Che es justamente, Sí. no es porque te guste, sino porque sí haces y has hecho talleres drag king. Pero bueno, yo tenía tantas preguntas, pero no nos va a dar tiempo. Tenía una muy concreta que tiene que ver con el trabajo sexual. Porque históricamente, bueno, incluso en este programa, por ejemplo, hemos hablado de lo LGBT, nos falta, tenemos una deuda con la I, pero hemos hablado de muchas cosas de lo LGBT y hemos realmente dejado de lado el tema del trabajo sexual. Incluso no nos hemos metido en esta polémica entre si se debe llamar trabajo sexual, prostitución, si tenemos que abolirlo, como diría el transfeminismo, por ejemplo, argentino, que es abolicionista, si tenemos que acompañar de alguna manera, porque no necesariamente es regulación. Digo, hay perspectivas anarquistas que no hablarían de regulación, pero que no son prohibicionistas ni abolicionistas. Y entonces ahí yo te preguntaría, cuando tú desarrollas este proyecto, digamos, esta interpretación, que no es nada más tuya, pero de alguna manera tú has sido muy clara en esta postura y lo has mencionado, de hablar de estas minorías que conforman esta multitud, que no es homogénea y por eso no la llamamos pueblo. Que no es ese pueblo que inventó el partido, ¿no? Que no es el pueblo que nombra el patriarca, ¿no? Sino es esa diversidad heterogénea. Y ahí pones al tema del trabajo sexual. Yo te querría preguntar, ¿por qué es importante para el transfeminismo, así como tú lo entiendes, que no es el argentino? Claro. Digo, no es bronca con Lu, pero ¿por qué te parece tan importante poner esa reflexión allí? Mira, yo primero voy a pedir una disculpa a las personas que se dedican al trabajo sexual. Yo no lo he hecho nunca. Yo soy puta porque me gusta, pero no he cobrado nunca por eso. Entonces, pero yo entiendo, y aquí voy a ser muy pornomarxista, ¿no? En el sentido de porné, que viene de prostituto, de trabajo sexual. A mí me parece que es importante la discusión sobre el trabajo en general. O sea, los derechos laborales y el trabajo es trabajo. La cuestión es que tenemos una perspectiva súper generalizada y súper dicotómica sobre lo que se considera trabajo
productivo y trabajo reproductivo. A mí me parece que el trabajo sexual es parte del trabajo reproductivo, pero que cruza a la esfera del espacio público y entonces se vuelve un desafío, ¿no? Y también pienso que tenemos una historia política muy, muy corta, o de muy, muy corta distancia sobre lo que representaba el trabajo sexual a nivel rentas para mujeres no empoderadas de ahora, sino cuando el trabajo sexual se empieza a legislar, se empieza a prohibir, tiene que ver con un ejercicio de acumulación capitalista que empieza en el siglo XIV, XV, que también coincide con la colonización de nuestro continente y de nuestros pueblos, digamos, y decir nuestros pueblos también pido una disculpa, soy una persona que habla lo mejor que puede, pero a veces hago esto como nuestros pueblos, no es mi pueblo, pero de este continente, digamos. Entonces, a lo que voy es por qué algo que tiene que ver con el trabajo productivo, reproductivo y de cuidado, para mí el trabajo sexual es trabajo de cuidado también, está por fuera, está moralizado, está expulsado de la noción misma de trabajo, ¿no? Me parece muy importante que volvamos a este pensamiento del sindicato, no de la regulación, sino del reconocimiento de que es un trabajo y que no tendríamos que hacerlo gratis si no queremos hacerlo gratis. Y que para muchas personas, no solamente mujeres, porque el trabajo sexual es amplio, y no estoy hablando cuando hablo de trabajo sexual, obviamente no me refiero a trata, ni a trata de personas, ni tampoco me refiero a prostitución, ni a tráfico de personas. Eso es otra cosa y creo que la gente que se dedica justamente a pensar el trabajo sexual tiene muy claras las categorías de por qué una cosa no es equivalente a la otra. Yo aquí estoy hablando de trabajo sexual consensuado, con unas necesidades de protección jurídica, civil y de salud básicas, y no estoy hablando de tráfico humano. Eso es otra cosa, ¿no? El tráfico humano no estoy completamente en desacuerdo y creo que de hecho el hecho de que no esté regulado y que no haya un reconocimiento del trabajo sexual hace que estas arcas estén cada vez más robustas y que tengamos más vulnerabilidad hacia nuestros cuerpos porque podemos ser traficados o esclavizados. Pero no, yo estoy hablando de la legislación, del reconocimiento de que es un trabajo y que es un trabajo de cuidado. O sea, yo la verdad es que no sé limpiar muy bien mi casa y le pago a alguien para que venga y la limpie, pero también no sé si podría hacer trabajo sexual porque para eso también se necesitan ciertos skills, ¿no? O ciertas cualidades. No todo el mundo puede hacer trabajo sexual porque no todo el mundo sabe y no todo el mundo tiene esa capacidad, igual que yo no puedo hacer la cama de la manera perfecta que la hace alguien que tiene mucho tiempo y mucha expertise haciendo eso. Pero a mí me parece que el trabajo cuando hablamos desde los feminismos del trabajo productivo, reproductivo, el trabajo de cuidado que está muy estudiado últimamente desde hace 20 años, los trabajos de cuidados, las cadenas globales de cuidados, a quién precarizan, las personas que consumen trabajo de cuidado, a quién tal. Para mí creo que esa discusión la tendríamos que tener dentro del trabajo de cuidados porque creo que el trabajo sexual también es un trabajo de cuidado porque no solamente es sexo, hay un trabajo también emocional y de otro tipo que se hace ahí. Y si pudiéramos poner unos puntos como en común, podríamos tener una discusión diferente que no criminalice a las personas que ejercen trabajo sexual y que las protejan a nivel de salud y a nivel de derechos laborales. Pero no solamente a ellas, ¿no? Creo que el problema de los derechos laborales es algo que también nos atraviesa a todos, con un Estado cada vez pues más gerencial y más neoliberal que nos está quitando derechos y que los sindicatos les estorban. Entonces, la petición de trabajo sexual como una legalización es una apuesta contracorriente de lo que está pasando con el neoliberalismo y la disolución de derechos laborales. Yo te lo dejaría como por ahí. Y te lo agradezco muchísimo porque ahora sí que se nos acabó el tiempo, entonces has tenido un timing preciso. Se nos quedan muchas preguntas. Tu trabajo incluye muchas reflexiones que ya no tocamos, ya no hablamos de por qué le pones digamos, etiqueta al capitalismo cuando hablas de capitalismo gore. Toda la reflexión que tienes de sujetos endriagos se nos quedó para la posteridad, pero bueno, una invitación a quien quiera conocer más del trabajo de Sayak a que la lean. No solo está en coreano, también está en español. Sobre todo está en tijuanense. Sí. Está en tijuanense. Y bueno, pues agradecerle a nuestra audiencia por acompañarnos. Y gracias, Lu, gracias, Roberto. Nos veremos en un siguiente episodio. Hasta luego.